El frío de la miseria se colaba por las finas grietas de las ventanas del diminuto piso de Javier. No era simplemente el frío del invierno que se acercaba, sino una humedad helada y penetrante que parecía adherirse a los huesos, un aire cargado con el olor agrio del polvo acumulado y la desesperanza estancada. Afuera, la ciudad de Madrid rugía con su indiferente vitalidad de coches y sirenas, pero dentro de esas cuatro paredes, el silencio era tan pesado que casi ahogaba. El único sonido que lo rompía era la tos seca y persistente de Sofía, su hija de 7 años, que dormitaba inquieta en el sofá-cama, envuelta en una manta raída que ya no ofrecía mucho calor. Javier, con sus 38 años que pesaban como el doble, sintió el peso del fracaso aplastándole los hombros, encorvándolo. Hacía un mes que su vida había implosionado, despedido de su trabajo en el almacén, su fuerza física reemplazada por la eficiencia de una máquina. Sobre la desvencijada mesa de la cocina, una hoja de papel oficial, blanca y cruel, parecía burlarse de él, la orden de desahucio definitiva. Las palabras impresas en tinta negra bailaban ante sus ojos cansados. 48 horas. Su corazón martilleaba un ritmo sordo y pesado contra sus costillas, un tambor fúnebre. El estómago le dolía, un calambre constante y agudo, recordatorio de las comidas que se había saltado durante semanas para que Sofía tuviera su plato lleno, su pequeña barriga satisfecha. Miró a su alrededor, a las paredes manchadas, a la bombilla solitaria que parpadeaba como un ojo moribundo. Este no era un hogar, era una sala de espera hacia la nada, hacia la calle. El pánico era una náusea que le subía por la garganta. Javier extendió la mano temblorosa y tocó el pequeño fajo de billetes sobre la mesa. 250 euros. Era todo lo que quedaba en el mundo. Sus dedos, ásperos y callosos por años de cargar cajas, repasaron los billetes como si fueran reliquias frágiles. Recordó el agudo olor a antiséptico de la farmacia, apenas ayer, mientras pagaba la medicación para la bronquitis de Sofía. El alivio momentáneo al tener las medicinas en la mano fue aniquilado por el terror helado que sintió al ver su cartera vaciarse. 250 euros. No era una cifra, era un muro que lo separaba de la intemperie, del hambre total, del fracaso absoluto como padre. Se acercó al sofá y se arrodilló, el suelo frío traspasando la tela de sus pantalones. Observó el rostro de Sofía, pálido a la luz tenue, sus pestañas largas creando pequeñas sombras sobre sus mejillas. Su respiración era un silbido suave, un sonido frágil que era el centro de su universo. Una ola de ternura y un miedo visceral lo inundaron, tan potente que le cortó el aliento. Le apartó un mechón de pelo de la frente, sintiendo la leve fiebre que aún persistía. ¿Cómo podía fallarle? La pregunta no era una pregunta, era una condena. Cada latido de su corazón gritaba que no tenía derecho a rendirse, pero sus manos estaban vacías. Cada moneda era un latido de pánico. El hambre era un animal vivo arañando las paredes de su estómago, un dolor sordo y constante que le provocaba mareos y nubes negras en la visión cada vez que se ponía de pie demasiado rápido. Se obligó a tragar saliva para humedecer su garganta seca, ignorando el rugido de sus entrañas. Anoche, cuando Sofía le preguntó por qué no cenaba con ella, Javier había forzado una sonrisa y repetido la mentira que se había convertido en su mantra. Papá comió mucho en el trabajo. Cariño, estoy lleno. La vergüenza le quemaba el rostro cada vez que lo decía, una quemadura ácida que se sumaba al dolor físico. Abrió la puerta del viejo frigorífico, cuyo motor zumbaba con un quejido agónico. La luz interior reveló el desolador paisaje de su pobreza. Medio cartón de leche, una manzana ligeramente arrugada y un trozo de queso, suficiente para el desayuno de Sofía, quizás para su almuerzo. Después de eso, el vacío, un vacío que reflejaba el de su propia vida. Recordó vagamente el sabor de un plato caliente, la sensación de saciedad. Parecía algo de otra vida, de otro hombre, un hombre que tenía un trabajo, una esposa, un futuro. Ahora era solo un cuerpo debilitado por el hambre, un fantasma que rondaba los restos de su propia existencia. 48 horas, el tiempo se había convertido en su torturador.
Cada tic-tac del reloj de plástico de la cocina era un martillazo en su sien. 47 horas y 59 minutos. 7 horas y 58 minutos. El tiempo se estiraba y se contraía. Un segundo era una eternidad de pánico. Una hora, un suspiro hacia el abismo. Su mente, febril y agotada, corría en círculos, buscando salidas que no existían. Llamar a amigos que apenas llegaban a fin de mes. Pedir ayuda a familiares que no tenía. La soledad era un océano inmenso, y él estaba a la deriva en una balsa que se hundía. Se asomó a la ventana, viendo las luces de otros apartamentos, escuchando los ecos lejanos de risas, de televisores, de vidas normales que continuaban ajenas a su catástrofe silenciosa. Se imaginó el momento, el golpe seco y autoritario en la puerta, los rostros sin expresión de los agentes judiciales, la humillación pública de sacar sus pocas pertenencias a la acera, mientras los vecinos observaban con una mezcla de lástima y alivio por no ser ellos, la mirada confundida y asustada de Sofía. Esa imagen, ese posible futuro inminente, era peor que el hambre, peor que el frío. Era un cuchillo girando en su alma, y sabía que no podría soportarlo. El pánico era un sabor metálico en su boca. Una última chispa de lucha, alimentada por pura desesperación, se encendió en su pecho. No era esperanza. Era la furia animal de un padre acorralado. No podía fallarle. No así. Volvió la vista hacia Sofía, su ancla en la tormenta, su única razón. Su fragilidad era su fuerza. Con un movimiento lento y deliberado, como un hombre que se mueve bajo el agua, fue hacia el rincón donde su viejo y lento ordenador portátil acumulaba polvo. El chasquido de la tapa al abrirse fue un sonido anómalo en el silencio. La pantalla cobró vida con un resplandor azulado que iluminó su rostro demacrado, sus ojos hundidos en cuencas oscuras. Ya no buscaba trabajos de mozo de almacén. Esas puertas estaban cerradas. Buscaba un milagro, un error del sistema, una grieta en la realidad por la que pudiera colarse. Un techo, cualquier techo. La desesperación se había convertido en una extraña y temeraria calma, la calma de quien ya no tiene nada que perder. La historia de Javier es un viaje a las profundidades de la desesperación humana, pero también una prueba de la increíble fuerza del amor de un padre. Si quieres descubrir cómo un hombre al borde del abismo puede encontrar un secreto que cambiará su vida para siempre, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte lo que sucede a continuación. Con los ojos ardiendo por la falta de sueño, Javier navegaba por el laberinto digital de la web de la agencia tributaria. El resplandor azulado de la pantalla era la única luz en la habitación, un faro artificial en su océano de oscuridad. Clic tras clic, las páginas cargaban con una lentitud exasperante, cada una mostrando propiedades fuera de su alcance, cifras con demasiados ceros que se reían de sus 250 euros. El pánico era un zumbido constante en sus oídos. Desesperado, aplicó el único filtro que le importaba: ordenar por precio ascendente. La pantalla se refrescó, mostrando un desfile de trasteros embargados, garajes inútiles y terrenos no edificables. Su dedo temblaba sobre el ratón, a punto de rendirse, y entonces lo vio. Un listado modesto, casi oculto entre la basura digital, finca rústica de media hectárea en Extremadura. Y las palabras que hicieron que su corazón se detuviera y luego se disparara con una violencia dolorosa: casa en ruinas, puja mínima, 100 euros, un nuevo tipo de adrenalina, una mezcla tóxica de terror y una esperanza irracional, le recorrió las venas. La frase casa en ruinas debería haber sido una bandera roja del tamaño de una catedral, pero en la mente febril de Javier, la palabra clave era casa, una casa, un techo. Aunque estuviera roto, un techo era más de lo que tenía. Las ruinas se podían arreglar. La calle, no. Las imágenes eran de pésima calidad, borrosas y oscuras, mostrando poco más que un montón de piedras cubiertas de maleza. Pero su imaginación, alimentada por la pura necesidad, las transformó. Vio un refugio, un lugar donde Sofía podría correr sin el peligro de los coches, un lugar donde nadie podría echarles. El tiempo de la subasta se agotaba. 15 minutos. El corazón le martilleaba en la garganta.
Introdujo su puja con dedos torpes. 101 euro. 1 euro más que el mínimo. Su único y desesperado movimiento. Luego, la espera. Cada segundo era una tortura. El cursor parpadeante del reloj en la pantalla parecía medir los últimos latidos de su antigua vida. Vio cómo otro usuario pujaba 102 oro. Su estómago se encogió. Rápidamente, pujó 105 euro. Silencio. El tiempo corría. El último minuto se sintió como una hora entera de agonía suspendida. El martillo digital cayó. Adjudicado. Las letras verdes en la pantalla brillaron con una intensidad casi sagrada. 101 euro. Había ganado. Un torrente de emociones contradictorias lo sacudió. No era alegría, no exactamente. Era el alivio abrumador y tembloroso de un hombre que se ha aferrado a una cornisa con las uñas y, de alguna manera, ha logrado no caer. Un correo electrónico de confirmación llegó instantáneamente, con un lenguaje frío y burocrático que sellaba su destino. Por un momento, el dolor del hambre y el peso del aviso de desahucio se aliviaron, reemplazados por el vértigo de haber tomado una decisión irrevocable. Miró a Sofía, que dormía ajena a todo, y por primera vez en semanas, una pequeña y frágil semilla de propósito echó raíces en su alma devastada. «Lo he conseguido, mi amor», susurró al aire viciado de la habitación. «Tenemos un lugar». La mentira sonaba casi como una verdad en la quietud de la noche. Había comprado un futuro, o al menos la ilusión de uno, con la mitad de todo lo que poseía. Empacar fue un ejercicio de humillación silenciosa. Sus vidas enteras, reducidas a 2 maletas viejas, una mochila escolar y varias bolsas de basura llenas de ropa y enseres. Cada objeto que tocaba era un fantasma de un tiempo más feliz. Un marco de fotos con la sonrisa de su difunta esposa, los dibujos infantiles de Sofía, un libro de cocina que ya no tenía ingredientes para usar. El sonido de la cinta adhesiva al sellar una caja de cartón era extrañamente definitivo, el punto final de su capítulo en la ciudad. Sofía, aunque confundida, intentaba ayudar con la seriedad de una niña que siente la tensión de los adultos. «¿Nuestro nuevo castillo tendrá jardín, papá?», preguntó, sus ojos grandes y llenos de una confianza que partía el corazón de Javier. Él forzó una sonrisa, el músculo de su mejilla protestando por el esfuerzo. «El más grande de todos, cariño. Un jardín tan grande que tardaremos días en explorarlo». La mentira le supo a ceniza en la boca, pero era el único escudo que podía ofrecerle contra la dura realidad que les esperaba. El viaje en autobús fue largo e incómodo. Un purgatorio móvil que los alejaba de todo lo conocido. El zumbido constante del motor era un mantra hipnótico, vibrando a través del suelo y subiendo por sus huesos cansados. El olor del interior era una mezcla de aire acondicionado rancio, el perfume barato de otro pasajero y el sutil aroma a diésel. Javier sostenía la pequeña mano de Sofía, sintiendo el calor de su confianza absoluta. Ella miraba por la ventana con fascinación, viendo cómo los grises bloques de apartamentos de Madrid se disolvían en polígonos industriales y luego en las vastas y monótonas llanuras de la meseta. Él le contaba historias, improvisando cuentos sobre los animales que encontrarían y las aventuras que vivirían, su voz un murmullo bajo para no molestar a los demás. Cada palabra era un esfuerzo, una pieza más en la frágil fortaleza de engaños que estaba construyendo para protegerla. Se sentía como un estafador vendiéndole un sueño a la persona que más amaba en el mundo. El peso de esa duplicidad era casi insoportable. A medida que el autobús se adentraba en Extremadura, el paisaje se transformó en algo antiguo y austero. El verde se volvió escaso, reemplazado por tonos ocres y amarillos de tierra seca y pasto quemado por el sol. Encinas solitarias salpicaban el horizonte como centinelas nudosos y cansados. El cielo era de un azul implacable y enorme, sin una sola nube que ofreciera alivio. Javier sintió una creciente sensación de aislamiento, como si estuvieran viajando no solo a través del espacio, sino también del tiempo, hacia una tierra olvidada. El autobús traqueteaba sobre carreteras cada vez más secundarias, el asfalto más áspero. Podía sentir cada bache en su espalda dolorida. El sol de la tarde golpeaba el cristal de la ventana, calentando su rostro, pero por dentro sentía un frío creciente.
Este no era el campo idílico de sus mentiras. Esto era algo diferente, algo duro, vacío e indiferente. Un escalofrío recorrió su espina dorsal a pesar del calor sofocante. La esperanza, que ya era frágil, comenzó a deshilacharse en los bordes. Finalmente, el conductor anunció su parada. La bifurcación de las zarzas. El nombre era más grandioso que la realidad. No era una estación, ni siquiera un pueblo. Era simplemente un poste de metal oxidado junto a una carretera secundaria de asfalto agrietado, rodeado de nada más que campos secos y el zumbido ensordecedor de las cigarras. El autobús se alejó levantando una nube de polvo, su sonido menguando rápidamente hasta ser devorado por el silencio absoluto. Un silencio tan profundo que parecía presionar sus tímpanos. El calor les golpeó como una pared sólida. El aire era pesado, seco y olía a polvo y a hierbas silvestres. Se estaban solos, completamente solos. Javier bajó las maletas. El plástico de las asas se le clavó en las manos. Miró en la dirección que indicaban sus mapas impresos, un camino de tierra lleno de baches que serpenteaba y desaparecía en la distancia. 1,5 kilómetros, decía el papel. Parecía una distancia infinita. La náusea del pánico volvió a subirle por la garganta, más fuerte que nunca. El camino de tierra era una tortura. El polvo fino se levantaba a cada paso, cubriendo sus zapatos, sus pantalones, metiéndose en sus gargantas y haciendo que cada respiración fuera áspera. El sol era un enemigo implacable, golpeando la parte posterior de su cuello, haciendo que el sudor le corriera por la espalda. Sofía, que al principio había intentado corretear, pronto se cansó. Sus pequeños pasos se ralentizaron hasta detenerse. «Papá, estoy cansada. ¿Falta mucho?» Su voz era un quejido lastimero. Sin decir palabra, Javier dejó una maleta en el suelo, se agachó y la subió a su espalda. Su peso, sumado al cansancio, el hambre y el calor, era una carga aplastante. Cada paso era un esfuerzo monumental. Sus músculos gritaban en protesta. Se concentró en poner un pie delante del otro, ignorando las manchas negras que bailaban en el borde de su visión. El paisaje era brutalmente monótono, tierra agrietada, matorrales espinosos y el cielo infinito. No había señales de vida humana, ni una casa, ni un poste eléctrico, nada. Después de lo que pareció una eternidad, lo vio. En la cima de una suave colina, recortada contra el cielo azul pálido, había una silueta oscura y dentada, una forma rota que no encajaba con la suavidad del paisaje. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de alivio por haber llegado y un terror creciente por lo que estaba viendo. No podía ser eso. Se dijo a sí mismo que era la perspectiva, que la casa estaba detrás de esos árboles raquíticos, que lo que veía era un viejo granero abandonado. Apretó el paso, arrastrando la maleta con una urgencia renovada, el corazón martilleando contra sus costillas. El miedo era un sabor metálico en su boca. «Ya casi llegamos, Sofía», dijo, su voz sonando extrañamente hueca en el vasto silencio. Pero mientras más se acercaba, más innegable se hacía la verdad. No había otra casa. Esa estructura rota, ese montón de escombros que desafiaba la gravedad, era su destino, era su nuevo hogar, el castillo que le había prometido a su hija. Cuando finalmente llegaron al pie de la colina y se pararon frente a la propiedad, la palabra ruinas se reveló como el eufemismo más cruel imaginable. No era una casa en ruinas, era el esqueleto de una casa, los huesos de piedra de algo que había muerto hacía mucho tiempo. Grandes secciones del tejado se habían derrumbado, dejando las vigas de madera podrida expuestas al cielo como las costillas de un animal muerto. Las paredes que quedaban en pie estaban cubiertas de grietas enormes, y en varios lugares se habían desmoronado en un montón de escombros y maleza. Las cuencas vacías de las ventanas miraban hacia la nada, como los ojos de una calavera. El silencio aquí era diferente al de la carretera. Era un silencio pesado, fúnebre, el silencio del abandono total. Javier soltó el asa de la maleta, que cayó al suelo con un ruido sordo. Se quedó inmóvil, paralizado, el aire atrapado en sus pulmones. La pequeña y temblorosa llama de esperanza que había albergado se extinguió en un instante, ahogada por una ola de desesperación helada. Entonces,
El olor le golpeó, un hedor denso y nauseabundo que parecía emanar de las propias piedras. Era el olor a moho negro, húmedo y penetrante, mezclado con el hedor agrio de la podredumbre, de madera descomponiéndose y de algo más, algo vagamente animal, como los excrementos de años de criaturas que habían buscado refugio allí. Era el olor del fracaso, de la decadencia. El estómago de Javier se revolvió violentamente. Sintió una arcada y tuvo que tragar saliva para contener la bilis que le subía por la garganta. Sofía, que hasta entonces había estado callada sobre su espalda, se revolvió y escondió la cara en su cuello, dejando escapar un pequeño gemido. «Papá, huele mal», susurró. Su simple comentario infantil fue como una puñalada en el corazón de Javier. Había arrastrado a su hija, a su bien más preciado, a este lugar pútrido. La vergüenza era tan intensa que le quemaba la cara, más caliente que el sol implacable que les castigaba. Había cometido el peor error de su vida. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, bajó a Sofía al suelo y se acercó a lo que una vez fue una puerta. La madera estaba hinchada y descolorida, apenas sujeta a una bisagra de hierro oxidado. La empujó. La puerta protestó con un gemido largo y agónico, un sonido de madera torturada, antes de abrirse lo suficiente para que pudiera pasar. El interior era aún peor. El suelo estaba cubierto de una gruesa capa de escombros, tejas rotas, trozos de yeso, hojas secas y basura arrastrada por el viento. La luz del sol se filtraba a través de los enormes agujeros en el techo, iluminando columnas de polvo danzante y las manchas oscuras y ominosas de humedad que cubrían cada superficie. Un viento repentino se coló por una de las ventanas rotas, silbando con un tono bajo y lúgubre como un lamento. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor. Este lugar no se sentía vacío, se sentía ocupado por la tristeza, por el peso de décadas de abandono. Era una tumba. Su mente se aferró a un último y desesperado hilo de pragmatismo: el agua. Tenía que haber agua. El anuncio no mencionaba un pozo, pero era una casa de campo. Debía tener uno. Rodeó la estructura derruida, con el corazón latiendo, con una esperanza casi inexistente. Lo encontró en la parte trasera, medio oculto por la maleza espinosa. Era un brocal de piedra bajo, desmoronado en los bordes. Se asomó a la oscuridad. El aire que subía era rancio y olía a tierra seca. No podía ver el fondo. Buscó una piedra suelta. La levantó y la dejó caer en el agujero. Esperó el sonido de un chapoteo, rezando por él. En su lugar, escuchó un clac, sordo y seco, seguido de un silencio absoluto. El pozo estaba seco, muerto. Esa fue la sentencia final. Sin agua. No había forma de sobrevivir aquí ni un solo día. La trampa se había cerrado. Estaban varados, sin dinero, sin transporte y ahora sin la más básica de las necesidades para la vida. La náusea volvió, esta vez con más fuerza. La inmensidad de su error le cayó encima con un peso físico, aplastándolo. Se apoyó contra la pared de piedra fría de la casa, sintiendo la superficie áspera contra su espalda. No había vecinos, no había luces a lo lejos, nada. Solo la extensión infinita y silenciosa de la campiña extremeña que se extendía en todas direcciones, indiferente a su diminuta tragedia. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, una belleza cruel que solo servía para resaltar la fealdad de su situación. Pronto llegaría la oscuridad, una oscuridad total, sin la contaminación lumínica de la ciudad. Una oscuridad que traería el frío y quién sabe qué más. Había gastado sus últimos euros, había arrastrado a su hija enferma a través de media España, todo para llegar a esta trampa mortal. Había pasado de la desesperación en la ciudad a un nivel de desesperanza que ni siquiera sabía que existía. Javier se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo polvoriento, la energía abandonando su cuerpo de golpe. Atrajo a Sofía hacia él, abrazándola con fuerza. Ella había empezado a llorar, sollozos silenciosos y agotados que le partían el alma. Él no tenía palabras de consuelo. No quedaban más mentiras que contar. El alivio que había sentido al ganar la subasta ahora parecía una burla cruel, un veneno que había bebido voluntariamente. Se había creído un salvador.
un padre ingenioso que encontraba una salida donde no la había. Pero la realidad era que había sido un tonto, un necio desesperado que había apostado lo último que tenía y había perdido de la forma más espectacular posible. Había fracasado. No solo no había logrado sacarles del abismo, sino que había cavado uno nuevo y mucho más profundo, y los había arrojado a ambos dentro. Allí, sentado en el polvo junto a los restos de su última esperanza, Javier tocó el fondo. Era un lugar frío, silencioso y completamente oscuro. La primera noche en la ruina fue una lección de frío. No el frío familiar de Madrid, sino uno más antiguo, más salvaje, que parecía emanar de la propia tierra y de las piedras húmedas. Javier había logrado encender una pequeña y temblorosa fogata fuera de la estructura, usando ramas secas y la última caja de cerillas que poseía. El fuego crepitaba con debilidad, una mancha naranja en una oscuridad tan profunda que parecía sólida, casi líquida. Sofía, envuelta en todas las mantas que tenían, tiritaba a su lado, sus pequeños dientes castañeteando en un ritmo desolador. El humo de la fogata irritaba los ojos de Javier, pero el llanto silencioso de su hija le quemaba el alma. La desesperación que había sentido en la ciudad era un recuerdo lejano. Esto era el purgatorio. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que si no lograban entrar y calentarse, la noche podría devorarlos. La única esperanza era la enorme y monstruosa chimenea de piedra que dominaba el interior de la casa, un coloso negro y silencioso que parecía el corazón muerto de la ruina. La decisión no nació de la esperanza, sino de la más pura necesidad animal. Tenía que despejar esa chimenea. Era una tarea hercúlea, casi absurda. El conducto estaba seguramente obstruido por décadas de nidos, hojas y escombros, pero era un objetivo, un trabajo físico en el que podía ahogar el rugido del pánico en su mente. Mientras Sofía dormitaba inquieta junto al fuego moribundo, Javier entró en la oscuridad de la casa, usando la linterna de su móvil para proyectar un haz de luz tembloroso. El aire dentro era aún más frío, cargado con el olor a moho y podredumbre. Entre los escombros del suelo, su luz encontró un trozo de metal largo y oxidado, una barra de hierro, probablemente de una vieja ventana. Pesaba en su mano una herramienta sólida en un mundo que se desmoronaba. Se arrodilló frente a la boca de la chimenea, un arco de piedra negra que parecía la entrada a una cueva, y respiró hondo. El olor a hollín viejo y ceniza fría le llenó los pulmones. Era hora de luchar contra el monstruo de piedra. El trabajo era brutal y agotador. Con la barra de hierro empezó a picar y a sacar la masa compacta que obstruía la base de la chimenea. Era una mezcla inmunda de tierra, hojas podridas, restos de nidos de pájaros y una capa de hollín tan densa que parecía alquitrán. El polvo negro se levantaba en nubes asfixiantes, cubriéndole el rostro, las manos, metiéndose en su garganta. Tosía y escupía, pero seguía trabajando con una furia silenciosa y desesperada. Cada golpe de la barra de hierro contra los ladrillos y la piedra resonaba en la estructura vacía, un sonido solitario de esfuerzo contra el abandono. Podía sentir sus músculos, ya debilitados por el hambre, gritar en protesta. Sus manos, sin guantes, pronto estuvieron en carne viva, arañadas y magulladas. Pero el dolor físico era un ancla, una distracción bienvenida del terror que amenazaba con paralizarlo. Seguía cavando, movido por la imagen del rostro pálido y tembloroso de su hija. El frío era el enemigo, y esta chimenea era su fortaleza. Había estado trabajando durante más de una hora, la pila de escombros sucios creciendo a su lado, cuando su mano rozó algo diferente. Mientras retiraba un puñado de ramitas y tierra, sus dedos, insensibles por el frío y el esfuerzo, notaron que una de las grandes piedras de la base, cerca del suelo, tenía un tacto distinto. No era la superficie rugosa y húmeda de las otras, era más lisa, y lo más extraño de todo, se movió. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero definitivo. Se detuvo en seco, el corazón de repente latiendo con un ritmo diferente, más rápido. Se arrodilló acercando la luz del móvil. La piedra era del mismo color que las demás, pero al examinarla de cerca, vio la verdad. El mortero que la rodeaba era de un tono ligeramente más claro, más arenoso, y estaba lleno de finas grietas,
como si hubiera sido aplicado mucho después que el resto. No era parte de la construcción original, era un añadido, un parche, un secreto. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío le recorrió la espalda. Por un momento, el agotamiento y la lógica lucharon contra la súbita oleada de curiosidad. ¿Qué importaba una piedra suelta en una casa que se caía a pedazos? Debía seguir limpiando, seguir intentando hacer un fuego. Pero no pudo. Era el primer detalle en todo aquel desolador paisaje que no encajaba, la primera nota discordante en una sinfonía de decadencia. Era un enigma, y en su desesperación, un enigma era infinitamente mejor que la certeza de la ruina. Apoyó la punta de la barra de hierro en la fina grieta del mortero. El metal protestó con un chirrido agudo contra la piedra. Hizo palanca, usando todo el peso de su cuerpo debilitado. Al principio, no pasó nada. La piedra estaba firmemente encajada. Empujó más fuerte, sus músculos temblando por el esfuerzo, un gruñido escapando de entre sus dientes apretados. Podía oír el crujido del viejo mortero al desintegrarse, un sonido como de arena siendo molida, y entonces, con un golpe sordo y profundo, algo cedió. La piedra no cayó hacia afuera, se deslizó hacia adentro con un sonido grave y pesado, raspando contra otras piedras. Dejó al descubierto un rectángulo de oscuridad perfecta, una oscuridad artificial, geométrica, que contrastaba con las formas caóticas de la ruina. Del agujero salió una bocanada de aire viciado y estancado, un olor completamente diferente al del moho. Olía a polvo de siglos, a piedra seca y a un vacío largamente sellado. Javier se quedó inmóvil, arrodillado, con la barra de hierro todavía en la mano, su respiración formando nubes de vaho en el aire helado. El miedo se mezcló con una emoción que no había sentido en años, un asombro casi infantil. No era una simple cavidad, era una cámara. Alguien, hace mucho tiempo, había construido un escondite dentro del corazón de esta casa. Su mente, antes consumida por el frío y el hambre, ahora ardía con una sola pregunta: ¿qué había dentro? Y, más importante aún, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de ocultarlo tan bien? El agujero era oscuro y poco acogedor. El instinto le gritaba que tuviera cuidado. Podría haber serpientes, arañas, cualquier cosa, pero la posibilidad de lo desconocido era un imán demasiado poderoso. Dejó la barra de hierro a un lado y, tras un momento de vacilación, envolvió su mano herida en un trozo de su propia camisa rota. Tomó aire y, con el corazón martilleando contra sus costillas, introdujo lentamente el brazo en la cavidad. El frío de la piedra interior era intenso. Avanzó la mano a ciegas, sintiendo las paredes lisas y polvorientas del pequeño compartimento. Sus dedos no encontraron nada más que piedra y polvo. La decepción fue un golpe agudo y frío. Quizás estaba vacío. Quizás, quienquiera que lo construyó, ya se había llevado su secreto. Siguió palpando, estirando el brazo hasta el fondo, y entonces sus dedos tocaron algo frío, áspero y definitivamente no de piedra. Era metálico. Tenía una esquina. Siguió la forma con la punta de los dedos. Era una caja. Una oleada de adrenalina pura, más potente que cualquier café, borró su cansancio y su hambre. Una caja. Estaba encajada en el fondo de la cámara. Intentó tirar de ella, pero estaba atascada. Se reajustó, buscando un mejor agarre. El metal estaba frío y cubierto de una capa de óxido que se deshacía al tacto como arena gruesa. Tiró con más fuerza, sus músculos protestando. El sonido de metal raspando contra la piedra resonó en el pequeño espacio. Era pesada, mucho más pesada de lo que debería ser una caja vacía de ese tamaño. Ese pensamiento hizo que su pulso se disparara aún más. Finalmente, con un último tirón y un gruñido, la caja se liberó y se deslizó hacia la apertura. Con cuidado, usando ambas manos, la sacó de la oscuridad y la depositó en el suelo polvoriento frente a la chimenea, bajo el débil haz de luz de su teléfono móvil. Se quedó mirándola, sin aliento, el polvo danzando a su alrededor, como si fueran espíritus testigos del momento. Era una caja de seguridad de metal, de un estilo que parecía antiguo. Mediría unos 50 centímetros de largo por 30 de ancho. El óxido la había devorado en parches, dándole un aspecto leproso.
pero la estructura principal parecía intacta. En el frente, un único y robusto mecanismo de cerradura, también corroído, la mantenía sellada. No había llave, por supuesto. El nuevo obstáculo, el siguiente eslabón en la cadena del misterio, apareció ante él. ¿Cómo abrirla? La frustración amenazó con abrumarlo, pero fue reemplazada por una determinación febril. No había llegado tan lejos para ser detenido por un trozo de metal oxidado. Cogió la barra de hierro de nuevo. Esta vez, la herramienta no era para destruir, sino para revelar. Colocó la punta afilada de la barra en el borde de la tapa, junto a la cerradura, y la golpeó con una piedra. El sonido metálico y hueco fue ensordecedor en el silencio. Lo golpeó una y otra vez con una precisión desesperada, hasta que la punta se encajó. Hizo palanca. El metal antiguo gimió, se dobló. Protestó con un chirrido agudo que le puso los pelos de punta. Podía sentir la tensión en la barra de hierro, la vibración recorriendo sus brazos. Por un instante, temió que la barra se rompiera. Puso todo su peso en el movimiento, su rostro contraído por el esfuerzo. De repente, con un chasquido metálico seco y violento, algo se rompió. La cerradura había cedido. La tapa de la caja se levantó 1 centímetro, liberando otro soplo de aire antiguo. Javier dejó caer la barra. Sus manos temblaban incontrolablemente, no solo por el esfuerzo, sino por la anticipación. Se arrodilló de nuevo frente a la caja, como un devoto ante un altar profano. Su respiración era superficial, rápida. Por un momento, no se atrevió a tocarla. El universo entero parecía haberse reducido a él y a esa caja oxidada en el suelo de una casa en ruinas, en medio de la nada. Todo lo que había sucedido, el despido, el desahucio, la subasta desesperada, todo parecía haberle conducido a este preciso instante. Con dedos temblorosos, levantó la pesada tapa. Las bisagras oxidadas gritaron en protesta antes de ceder. El interior estaba oscuro. Lo primero que notó fue la ausencia de olor. Mientras que todo en la casa apestaba a decadencia, el interior de la caja olía a nada, a limpio, a sellado. Dentro, vio una serie de objetos rectangulares envueltos cuidadosamente en lo que parecía tela encerada de color oscuro, casi negro. Los paquetes estaban dispuestos en 2 capas, encajando perfectamente en el espacio. Parecían ladrillos. Con una vacilación que le pareció durar una eternidad, extendió la mano y tocó el paquete superior. La tela estaba rígida y fría, pero no húmeda. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus sienes. Con sumo cuidado, levantó el primer paquete. El peso lo sorprendió. Era increíblemente pesado para su tamaño, una densidad que se sentía antinatural. Lo colocó en el suelo a su lado y empezó a desenvolverlo con manos torpes. La tela encerada se deshizo con un susurro seco, revelando una capa interior de tela más suave, como fieltro, que se había descolorido con el tiempo. Debajo de esa última protección, algo brilló con un resplandor amarillo y opaco bajo la luz de su móvil. No era el brillo llamativo de la pirita o el latón. Era un brillo profundo, pesado, inconfundible, un lingote de oro macizo. Javier dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo en un silbido tembloroso. Su mente se negó a procesarlo. No podía ser, era imposible. Esto era algo que solo sucedía en las películas, en los libros de aventuras. No le sucedía a gente como él, a un mozo de almacén despedido y al borde de la indigencia. Cogió el lingote. El frío del metal y su peso asombroso en la palma de su mano eran una prueba irrefutable. Era real. Sintió su peso, la densidad de la fortuna. Una pequeña estampación en la superficie mostraba las siglas de un banco y una fecha, 1938. El aliento se le atascó en la garganta. La incredulidad luchaba contra la evidencia sólida que sostenía en su mano. Con una urgencia febril, desenvolvió el siguiente paquete. Otro lingote, idéntico al primero. Y otro, uno por uno. Los fue sacando de la caja y colocándolos en una fila sobre el suelo polvoriento. El sonido de cada lingote al ser depositado sobre la piedra era un clink, sordo y pesado, el sonido más hermoso que había escuchado en su vida.
Parecían absorber la poca luz de la linterna y devolverla con un resplandor cálido y prometedor. Eran como soles en miniatura en la oscuridad de su desesperación. Contó 24 lingotes de oro. Se sentó de espaldas a la chimenea, mirando la increíble fila de riqueza. La risa le subió desde el estómago, una risa extraña, histérica, al borde de las lágrimas. Era una risa de alivio, de locura, de shock absoluto. Se cubrió la cara con las manos, el metal frío de un lingote todavía en una de ellas. El frío del miedo había sido reemplazado por el frío del oro. Después de que la primera oleada de shock y euforia histérica comenzara a remitir, su mirada volvió al interior de la caja ahora vacía. Había algo más en el fondo, algo que no había visto bajo los pesados lingotes. Era un objeto pequeño y oscuro, casi perdido en la sombra del fondo de la caja. Extendió la mano y lo recogió. Era un libro, un pequeño diario encuadernado en cuero oscuro, del tamaño de su mano. El cuero estaba seco y agrietado por el paso del tiempo, pero el librito se sentía sólido. Una fina correa de cuero, ahora rota, había servido para mantenerlo cerrado. El peso del oro era el peso de la riqueza, pero este pequeño objeto se sentía diferente. Tenía el peso de la historia, de un secreto. El misterio que creía resuelto al encontrar el tesoro acababa de volverse mucho más profundo. ¿Quién era el dueño de este oro? ¿Y por qué lo escondió aquí en el corazón de una chimenea? La respuesta, lo supo instintivamente, estaba entre esas páginas amarillentas. Se sentó más cerca de la boca de la chimenea, donde un poco de luz de la luna se filtraba a través de un agujero en el techo, complementando el haz de su teléfono. Abrió el diario con un cuidado infinito, como si las páginas pudieran convertirse en polvo al tocarlas. El olor a papel viejo y tinta seca llenó el aire a su alrededor, un aroma a tiempo embotellado. Las páginas estaban cubiertas de una caligrafía elegante y apretada, la tinta desvaída de un azul negruzco a un marrón sepia. Las primeras páginas eran difíciles de leer, pero Javier perseveró, su mente ahora completamente despierta y afilada por la adrenalina. La primera entrada estaba fechada, 12 de marzo de 1939. La escritura pertenecía a un hombre llamado Tomás del Pozo. Mientras sus ojos recorrían las líneas, una historia comenzó a emerger de la tinta descolorida, una historia que no tenía nada que ver con un simple tesoro escondido y todo que ver con la injusticia, la traición y la desesperación de toda una comunidad. El diario no era un simple registro de eventos diarios. Era un libro de contabilidad de la desesperación, un testamento. Tomás del Pozo no era un ladrón, era un líder, un hombre de confianza. Escribió sobre la posguerra, sobre la pobreza que asolaba la región como una plaga. Escribió sobre las familias de agricultores, sus vecinos, que estaban perdiendo sus tierras, las tierras de sus antepasados, por deudas fraudulentas y embargos orquestados. El oro, explicaba el diario, no era un botín, eran los ahorros de toda la vida de una docena de familias, sus últimas esperanzas reunidas en secreto. Eran las joyas de las abuelas, las monedas de oro guardadas durante generaciones, todo vendido y fundido en esos lingotes. El oro era un arma, un fondo de guerra para luchar legalmente contra el hombre que los estaba destruyendo, para recomprar sus propias tierras antes de que fueran subastadas. El corazón de Javier se encogió. Esto no era un tesoro, era la sangre, el sudor y las lágrimas de gente como él. Una y otra vez, un nombre aparecía en las páginas, escrito con una mezcla de miedo y odio: Alejandro Calderón. El diario lo describía como un cacique local, un banquero sin escrúpulos que se aprovechaba de la miseria de la posguerra para amasar una fortuna y poder. Era él quien estaba detrás de los embargos, usando su influencia para manipular los registros y crear deudas de la nada. Las familias habían confiado su salvación a Tomás del Pozo, quien escondió el fondo de guerra en el lugar más seguro que conocía, el corazón de su propia casa. Planeaba viajar a la ciudad para contratar a un abogado y comenzar la lucha, pero la última entrada del diario lo cambió todo. Estaba escrita con una mano temblorosa, las letras casi ilegibles: «Vienen a por mí. Calderón lo sabe. Que Dios proteja este oro. Es la única esperanza que les queda». La entrada terminaba abruptamente.
Después de esa página, solo había silencio. El silencio de un hombre asesinado. Javier cerró el diario lentamente. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado con el eco de esa antigua tragedia. El oro a sus pies ya no brillaba con la promesa de un futuro fácil. Ahora brillaba con el peso de la sangre y la responsabilidad. Ya no era un simple hallazgo afortunado, era una herencia maldita, un secreto peligroso que había permanecido dormido durante 80 años y que él, sin quererlo, acababa de despertar. Miró hacia la entrada de la casa, hacia la noche oscura. La soledad del lugar ya no se sentía como abandono, sino como algo mucho más siniestro. Se sentía como una tumba que había sido profanada, y él era el profanador. El nombre, Calderón, resonaba en su mente. ¿Era solo un fantasma del pasado? ¿O era una sombra que todavía se cernía sobre esta tierra olvidada? El miedo que sintió ahora era diferente al del hambre o el frío. Era el miedo a lo desconocido, a las consecuencias de haber desenterrado una historia que alguien había intentado enterrar para siempre. Javier recogió un lingote. Su peso ahora se sentía diferente, grabado con el sacrificio de una docena de familias. Se levantó y caminó hacia la puerta rota, mirando hacia la noche infinita. La pequeña fogata exterior se había reducido a un lecho de brasas rojas parpadeantes, como los ojos de una bestia dormida. Sofía seguía acurrucada en su nido de mantas, ajena a la fortuna y a la maldición que su padre acababa de descubrir a pocos metros de ella. Por primera vez desde que llegó, Javier no vio la ruina como una trampa, sino como un santuario, un lugar que había guardado un secreto durante casi un siglo. Él era ahora el guardián de ese secreto. El oro podía comprarles una nueva vida, sacarlos de la miseria para siempre. Podía tomarlo, desaparecer, y nadie lo sabría jamás. Era la solución a todos sus problemas. Pero las palabras del diario, el testamento de Tomás del Pozo, resonaban en su conciencia. El oro no era suyo, pertenecía a los fantasmas de esas familias, pertenecía a la justicia. De repente, se dio cuenta de la magnitud de su descubrimiento. Esto no era solo dinero, era una prueba, la prueba de un crimen masivo, de una conspiración que había destruido vidas y robado futuros, la prueba de un asesinato. El diario era una bomba de tiempo que acababa de empezar a hacer tic-tac de nuevo, después de 80 años de silencio. El miedo se apoderó de él, un miedo frío y paralizante. Si el hombre que orquestó todo esto, Alejandro Calderón, fue capaz de matar para proteger su secreto, ¿qué haría su familia, sus descendientes, si supieran que la prueba de sus crímenes había sido encontrada? ¿Y si el nombre Calderón todavía tenía poder en esta región? La idea le heló la sangre. Había tropezado con algo mucho más grande y peligroso que la simple pobreza. Se había topado con la historia oscura de esa tierra, y esa historia estaba manchada de sangre. El viento sopló a través de la ventana rota, un susurro largo y lúgubre que sonó como una advertencia. Volvió a entrar, y con un movimiento rápido y decidido, comenzó a guardar los lingotes de nuevo en la caja. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de procesar las implicaciones. La euforia inicial había sido completamente reemplazada por una profunda sensación de pavor y una extraña sensación de deber. No podía simplemente huir con el oro. Hacerlo sería cometer el mismo tipo de robo que Tomás del Pozo había intentado combatir. Sería traicionar su memoria y la de todas esas familias. Colocó el diario con sumo cuidado encima de los lingotes envueltos y cerró la pesada tapa de la caja. El clic de la tapa al cerrarse sonó definitivo, como si sellara un pacto. Luego, con un esfuerzo considerable, levantó la caja y la volvió a colocar en la cavidad oscura dentro de la chimenea. No era una solución permanente, pero por ahora el secreto estaba a salvo de nuevo. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer. Necesitaba proteger a Sofía. Mientras volvía a colocar la pesada piedra en su lugar, tratando de que pareciera lo más natural posible, sintió el peso de la decisión que tenía por delante. El conocimiento era una carga. Antes, su único problema era la supervivencia inmediata. Calor, comida, un techo. Ahora se enfrentaba a un dilema moral con consecuencias potencialmente mortales. Podía ignorar lo que había encontrado,
Intentar sobrevivir en esta ruina y, cuando fuera seguro, llevarse el oro y desaparecer. O podía intentar hacer lo correcto, honrar la memoria de Tomás del Pozo y buscar justicia para las familias. Pero buscar justicia significaba enfrentarse a un enemigo poderoso y desconocido, un enemigo que probablemente todavía existía de alguna forma. Significaba ponerse a sí mismo y, lo que era peor, a Sofía, en un peligro terrible. El miedo por su hija era un nudo helado en su estómago. ¿Qué derecho tenía a arriesgar su vida por los fantasmas del pasado? Miró sus manos sucias y heridas a la luz de la luna. Hacía unas horas, eran las manos de una víctima, de un fracasado. Ahora, eran las manos que habían desenterrado un tesoro y un crimen. Se sentía como un personaje atrapado en una historia que no era la suya. El drama de su propia pobreza, de repente, parecía pequeño en comparación con la épica tragedia que se escondía en las paredes de esa casa. La casa ya no era solo una ruina, era un monumento, un testigo silencioso de un crimen, y él, por un giro increíble del destino, se había convertido en su único intérprete. El viento volvió a silbar, y Javier se estremeció. ¿Estaba solo en esa casa? ¿O estaban los espíritus de Tomás y las familias desposeídas observándole, esperando ver qué haría el extraño que había tropezado con su última y desesperada esperanza de justicia? La idea le provocó un escalofrío que recorrió toda su columna vertebral. Salió de la casa y se acercó a la hoguera moribunda. Se arrodilló junto a Sofía, que ahora dormía profundamente, agotada por el viaje y el frío. Su rostro, iluminado por el suave resplandor de las brasas, era pacífico, inocente. Un torrente de amor protector lo inundó, tan feroz que le dolió el pecho. Todo lo que hacía, lo hacía por ella. ¿Y si tomar el oro era la única forma de garantizar su seguridad y su futuro? Podrían irse lejos, a otro país, donde el nombre Calderón no significara nada. Podría darle todo lo que nunca había tenido. La tentación era inmensa. Un canto de sirena que prometía una salida fácil y segura de su infierno personal. Era una fortuna que podía resolver todos los problemas del mundo, su mundo. Podía simplemente tomarlo. Nadie lo sabría nunca. La noche guardaría su secreto, como lo había hecho durante 80 años. Era la elección lógica, la elección de un padre que protege a su cría por encima de todo. Pero entonces recordó el rostro imaginado de Tomás del Pozo, la mano temblorosa escribiendo esa última entrada. Recordó a las familias sin nombre que habían puesto su fe y sus últimos recursos en esa caja de metal. Robarles su justicia póstuma se sentía como una profanación, como bailar sobre sus tumbas. ¿Qué clase de lección le estaría enseñando a Sofía si construía su futuro sobre los cimientos de una injusticia ignorada? Se dio cuenta de que no era una simple elección entre la riqueza y la moralidad. Era una elección sobre qué tipo de hombre quería ser, qué tipo de padre quería que su hija recordara. La desesperación lo había llevado a este lugar, pero lo que descubrió aquí le ofrecía una opción que iba más allá de la mera supervivencia. Le ofrecía la oportunidad de tener un propósito. Se quedó allí, en la quietud de la noche extremeña, con una fortuna en oro a sus espaldas y el futuro de su hija en sus manos. Atrapado entre la tentación de la supervivencia y el peligroso llamado de la justicia. Javier sabía que el amanecer traería consigo no solo la luz, sino también la necesidad de una decisión. El descubrimiento del oro y el diario había transformado su lucha por la supervivencia en un complejo thriller de misterio. Ya no luchaba solo contra el hambre y el frío, sino contra los fantasmas de un pasado violento y la sombra de un enemigo desconocido. El tesoro era a la vez su posible salvación y su potencial perdición. El diario era a la vez una hoja de ruta hacia la justicia y un mapa hacia un peligro mortal. El miedo seguía presente, pero ahora estaba afilado por la intriga y un sentido de responsabilidad que no había pedido. Miró hacia las estrellas, un manto de diamantes fríos sobre un lienzo de terciopelo negro, tan indiferentes a su dilema como lo habían sido a la tragedia de Tomás del Pozo. La soledad era abrumadora, pero por primera vez no se sentía completamente impotente. Tenía un secreto, y en un mundo que le había quitado todo, un secreto era una forma de poder. Con las primeras luces del alba, un resplandor gris y frío que se filtraba por los agujeros del techo,
Javier estaba de nuevo arrodillado frente a la chimenea. Había vuelto a sacar el diario, la necesidad de entender superando su miedo. La luz del amanecer hacía que la tinta desvaída fuera aún más difícil de leer, pero perseveró, trazando las palabras con un dedo sucio. Una entrada en particular le heló la sangre. 18 de mayo de 1939. Alejandro Calderón vino a mi puerta hoy, con su sonrisa de lobo y sus ojos de hielo. Me ofreció comprar mi tierra por una miseria. Dijo que era para unificar las propiedades y traer el progreso. Yo sé lo que quiere. Sabe que la gente confía en mí. Quiere mi silencio. Le dije que no. La forma en que me miró si no era una amenaza, era una promesa. Siento sus ojos en mi espalda incluso ahora. Javier tragó saliva, el sabor amargo de la bilis en su garganta. La historia se sentía peligrosamente viva, como si el fantasma de Calderón estuviera observándolo desde las sombras de la ruinosa habitación. El diario detallaba con una precisión escalofriante el método de Calderón. No era un simple matón, era un arquitecto del sufrimiento. Usaba el sistema legal como un arma, falsificando títulos de propiedad, inflando deudas con intereses usurarios y sobornando a los pocos funcionarios de la zona. Las familias, muchas de ellas analfabetas, se veían atrapadas en una red de burocracia incomprensible hasta que recibían la orden de embargo. El diario contenía una lista de nombres: los Vega, los Montero, los Solís, una docena de apellidos, cada uno seguido por una cifra, la contribución de esa familia al fondo secreto. Javier sintió una profunda conexión con esas personas. Ellos, como él, habían sido empujados al borde del abismo por fuerzas que no podían controlar. El oro no era una fortuna, se dio cuenta. Era una petición de justicia que había esperado 80 años para ser escuchada. Su propio desahucio, su propia miseria, de repente parecía un eco diminuto de esta tragedia mucho mayor. Una página, fechada en junio de 1939, describía el plan de Tomás. Mañana parto hacia Cáceres. El abogado dice que tenemos un caso sólido si presentamos los títulos originales, que he reunido y guardado con el oro. Calderón es poderoso, pero no es Dios. La ley, la verdadera ley, está de nuestro lado. Si podemos demostrar el fraude sistemático, no solo salvaremos nuestras tierras, sino que lo veremos en la cárcel. Siento miedo, pero también siento la llama de la esperanza por primera vez en años. Rezo para que esta chimenea guarde bien nuestro secreto hasta que pueda usarlo para liberar a nuestra gente. Javier sintió un nudo en el estómago. La esperanza en esas palabras era casi insoportable, porque él conocía el final de la historia. Tomás nunca llegó a Cáceres. El abogado nunca recibió los documentos. La llama de la esperanza había sido extinguida, y él estaba ahora sentado entre las cenizas de aquel fuego apagado hace tanto tiempo. El sol ya estaba más alto en el cielo cuando un sonido anómalo rompió el silencio absoluto de la campiña. No era el canto de un pájaro ni el susurro del viento. Era un sonido moderno, mecánico, el ronroneo grave y potente de un motor de lujo. Javier se puso de pie de un salto, el corazón martilleando contra sus costillas. Corrió hacia la cuenca vacía de una ventana y se asomó con cautela. Por el camino de tierra que él y Sofía habían recorrido a pie, se acercaba un coche, un sedán negro, brillante, que parecía una pantera de metal deslizándose sobre el polvo. El vehículo era una aberración en aquel paisaje de pobreza y abandono, una declaración de poder y riqueza tan descarada que resultaba obscena. Javier sintió un pánico helado apoderarse de él. Nadie venía a este lugar por accidente. Quienquiera que fuera, venía a por él. Su primer instinto fue esconder el diario, asegurarse de que la piedra de la chimenea estuviera en su sitio, un gesto inútil que le hizo sentir aún más vulnerable. El coche se detuvo al pie de la colina, su motor apagándose con un suspiro casi silencioso. La puerta del conductor se abrió y de ella surgió un hombre. Javier lo observó desde su escondite, sintiendo cómo se le secaba la boca. El hombre rondaría los 60 años, pero se movía con una agilidad y una seguridad en sí mismo que desmentían su edad. Vestía un traje de lino de color crema, impecablemente planchado a pesar del calor y el polvo, y una camisa azul pálido sin corbata. Su cabello era plateado, peinado hacia atrás con esmero.
Incluso a distancia, Javier pudo ver el brillo de un reloj de oro en su muñeca y el lustre de unos zapatos de cuero carísimos. El hombre se quedó un momento contemplando la ruina, con una mano en la cadera, como un general inspeccionando un campo de batalla. No había sorpresa en su rostro, solo una especie de evaluación fría y calculadora. Luego, comenzó a subir la colina con paso firme y decidido, sin importarle que sus zapatos se cubrieran de polvo. Javier se apartó de la ventana, el corazón desbocado. «Sofía, quédate aquí y no hagas ruido», susurró a su hija, que jugaba con unas piedras en un rincón. La niña lo miró, sus ojos grandes y asustados por el tono de urgencia en la voz de su padre. Javier salió de la casa, interponiéndose entre el extraño y la entrada, sintiéndose ridículo y expuesto en su ropa sucia y rota. El hombre se acercó y, cuando estuvo a pocos metros, sonrió. Era una sonrisa amplia, practicada, pero no llegaba a sus ojos, que eran de un azul pálido y frío como el hielo. «Buenos días», dijo el hombre. Su voz era culta y resonante, demasiado educada para aquel lugar. «Vicente Calderón. Un placer». Extendió una mano suave y cuidada. El nombre golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Calderón. La sangre se le heló en las venas. Estaba mirando al nieto del monstruo del diario. El fantasma del pasado acababa de materializarse frente a él, vestido con un traje de lino. Javier dudó un instante antes de estrechar la mano que le ofrecían. La mano de Calderón era suave, pero su agarre fue firme, casi posesivo, y duró un segundo más de lo necesario. «Javier», dijo, su propia voz sonando débil y áspera en comparación. «Soy el nuevo propietario». «Ah, el afortunado comprador de la subasta», dijo Calderón, su sonrisa sin vacilar. «Me enteré de la venta, y como mi familia ha tenido raíces en esta comarca durante generaciones, sentí que era mi deber dar la bienvenida al nuevo vecino, aunque…» Hizo una pausa, paseando la mirada por la estructura derruida con un aire de falso pesar. «Veo que el anuncio no exageraba. Esto es más una tumba que una casa. Debe haber sido una gran decepción para usted». Cada palabra estaba impregnada de una condescendencia apenas velada, una superioridad que hacía que Javier se sintiera como un insecto bajo un microscopio. El pánico se arremolinaba en su interior, pero luchó por mantener un rostro impasible. «Es un proyecto», respondió Javier, las palabras sonando huecas incluso para él. Calderón soltó una risita, un sonido corto y seco que no contenía alegría. «Un proyecto muy ambicioso, diría yo, casi imposible para un solo hombre, y con una niña pequeña, además». Inclinó la cabeza, y por primera vez su mirada se desvió hacia la entrada oscura de la casa, como si pudiera ver a Sofía escondida dentro. Un escalofrío de puro terror recorrió la espalda de Javier. La mención de su hija no era casual. Era una aguja, una sonda para encontrar su punto más débil. «Mi familia, los Calderón, hemos estado consolidando propiedades en la zona durante años. Tierras viejas, olvidadas, como esta, es parte de un gran proyecto de desarrollo rural que traerá prosperidad a la región». La forma en que dijo «consolidando» hizo que a Javier se le revolviera el estómago. Era el mismo eufemismo que Tomás del Pozo había escrito en su diario 80 años atrás. Nada había cambiado. «Mire, seré directo con usted, Javier», continuó Calderón, adoptando un tono de falsa confidencialidad, como si estuviera a punto de compartir un secreto de amigo a amigo. «Sé que probablemente gastó sus últimos céntimos en esto, persiguiendo un sueño. Admiro su valentía, pero esta tierra no tiene valor real. El pozo está seco, no hay acceso a la red eléctrica, es un páramo inútil». Hizo un gesto amplio con la mano, abarcando la propiedad. Sin embargo, como gesto de buena voluntad, para ayudarle a salir de este mal trago y que pueda encontrar un lugar decente para usted y su hija, estoy dispuesto a comprársela. Se detuvo, dejando que las palabras flotaran en el aire caliente y polvoriento. Javier sintió la trampa cerrándose a su alrededor. No era una oferta, era un movimiento en una partida de ajedrez que había comenzado mucho antes de que él naciera. Sabía que la siguiente frase sería el verdadero golpe. Calderón se metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una cartera de piel. «Le ofrezco 5.000 euros, en efectivo, ahora mismo». La cifra era insultante,
pero para el Javier de hacía 2 días habría sido una fortuna, un salvavidas. Ahora, sabiendo lo que había bajo sus pies, la oferta era una burla. Calderón esperaba que la desesperación de Javier lo hiciera aceptar. Esperaba que fuera el mismo tipo de hombre pobre y asustado al que su abuelo había aplastado. Piénselo, Javier. 5.000 euros. Podría comprar un billete de vuelta a la ciudad, alquilar un piso, empezar de nuevo. Es un acto de caridad, francamente. Nadie más le ofrecerá ni un céntimo por este montón de piedras. La palabra caridad goteaba veneno. Era el poder humillando a la pobreza, disfrutando de su propia magnanimidad. Javier miró los ojos fríos de Calderón y vio el mismo depredador que Tomás del Pozo había descrito. El silencio se alargó. El único sonido era el zumbido de las cigarras y el latido sordo del corazón de Javier en sus oídos. Miró más allá de Calderón, hacia el horizonte vacío, y pensó en la lista de nombres en el diario. Pensó en Tomás, asesinado por el hombre cuyo nieto ahora le ofrecía dinero manchado de sangre por la misma tierra. Tomar ese dinero sería la traición definitiva, sería escupir sobre la tumba de Tomás del Pozo, con una calma que le sorprendió a sí mismo. Una calma nacida de una furia fría y profunda. Javier negó con la cabeza. «No, gracias», dijo en voz baja pero firme. «La propiedad no está en venta». La frase, tan simple, pareció colgar en el aire como una bofetada. Por un instante, la máscara de amabilidad de Calderón se resquebrajó. La sonrisa se borró de su rostro, y sus ojos se entrecerraron, el frío en ellos intensificándose hasta convertirse en una escarcha palpable. El cambio fue instantáneo y aterrador. La falsa amabilidad se evaporó, dejando al descubierto la verdadera naturaleza del hombre que tenía delante. La sonrisa de Calderón se desvaneció por completo, reemplazada por una línea dura y delgada. Su mandíbula se tensó. «Le aconsejo que reconsidere mi generosa oferta, Javier», dijo, su voz ahora despojada de toda calidez, un filo de acero bajo el terciopelo. «Esta tierra guarda más historia de la que usted imagina, y algunas historias es mejor dejarlas enterradas». Era una confirmación. Calderón no solo sospechaba, sabía lo que podía haber en esa casa, y había estado buscándolo. La mención de historias enterradas era una advertencia directa. No le estaba ofreciendo comprar la tierra, le estaba ordenando que se fuera, que olvidara lo que pudiera haber encontrado. El miedo en el estómago de Javier se convirtió en un nudo de hielo. «Es un lugar peligroso», continuó Calderón, su voz ahora un murmullo bajo y amenazante. Dio un paso más cerca, invadiendo el espacio personal de Javier. El olor de su cara colonia de lujo era asfixiante. Las paredes viejas se derrumban. Las vigas podridas ceden sin avisar. Un hombre podría tener un accidente fácilmente aquí, especialmente un hombre solo, con una hija pequeña que cuidar. El veneno en la última frase fue inequívoco. Ya no era una amenaza velada, era una declaración. Había puesto a Sofía sobre la mesa, como una pieza de ajedrez que podía ser sacrificada. Un instinto paternal primitivo y feroz surgió en Javier, una rabia tan caliente que borró momentáneamente su miedo. Quería golpearlo, borrar esa expresión de suficiencia de su rostro, pero se contuvo, sabiendo que la violencia solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, se quedó quieto, convirtiendo su miedo y su rabia en una pared de silencio desafiante. Calderón pareció disfrutar del terror en los ojos de Javier. Sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa cruel, la de un depredador que saborea el miedo de su presa. «No sea estúpido, Javier. Usted no es nadie, un hombre sin recursos, sin conexiones. Yo, en cambio, soy esta tierra. Mi familia la ha moldeado durante un siglo». Se dio la vuelta lentamente y comenzó a caminar de regreso a su coche. «Volveré en una semana», gritó por encima del hombro, sin molestarse en mirar atrás. «Y cuando vuelva, me llevaré la escritura de esta propiedad. De un modo u otro. Espero por su bien y por el de su hija, que para entonces haya entrado en razón». El mensaje era claro como el cristal. Tenía una semana para aceptar la oferta y huir o enfrentarse a las consecuencias. El Quirá, de un modo u otro, resonó en el aire, una promesa de violencia que dejó a Javier temblando, no de frío, sino de una furia impotente
y un miedo absoluto. Javier se quedó allí, inmóvil, mucho después de que el sonido del coche de Calderón se desvaneciera en la distancia, dejando tras de sí solo una nube de polvo que se asentaba lentamente. El sol de la tarde parecía más caliente, más opresivo. El silencio que regresó no era pacífico, sino tenso, expectante. La ruina ya no era un refugio. Se había convertido en una prisión, en el centro de una tormenta que se avecinaba. Ahora no solo luchaba por un techo, sino por su vida y, lo más importante, por la de Sofía. El oro bajo sus pies era su única palanca, su única arma, pero también era el imán que había atraído al monstruo a su puerta. Podía tomar el oro y huir, desaparecer en la noche antes de que Calderón regresara. Era la opción segura, la opción lógica para proteger a su hija. O podía quedarse y luchar, enfrentarse a un hombre que era la encarnación de un mal centenario, un hombre que no dudaría en aplastarlos. ¿Qué harías tú en el lugar de Javier? ¿Arriesgarías la vida de tu hija por buscar justicia para unos desconocidos, o tomarías el oro y correrías para salvar a tu familia? La amenaza de Vicente Calderón se quedó flotando en el aire pesado, tan tangible como el polvo que cubría cada superficie de la ruina. El silencio que siguió a la partida de su lujoso coche fue peor que cualquier ruido. Era un silencio preñado de peligro, cada crujido de la vieja madera, cada susurro del viento a través de las ventanas rotas sonaba como el paso de un asesino. Javier sentía un nudo de hielo en el estómago que no era por hambre ni por frío. Era el miedo puro y primordial de un padre cuya cría ha sido amenazada. Miró a Sofía, que, ajena al peligro inminente, dibujaba figuras en la tierra con una ramita. La inocencia de su hija era a la vez su única fuerza y su vulnerabilidad más aterradora. La promesa de Calderón de volver, de un modo u otro, era una sentencia de muerte. Tenía una semana, o quizás menos, para tomar una decisión que lo cambiaría todo. La tentación de coger el oro y huir era una sirena que cantaba en su mente, prometiendo seguridad y una nueva vida lejos de esa tierra maldita. Pero la imagen de Tomás del Pozo y su diario ensangrentado no le abandonaba. Huir con el oro no sería una victoria. Sería el último robo en una larga cadena de injusticias. Sería convertirse en un ladrón, igual que los Calderón, aunque por motivos diferentes. La rabia hervía bajo su piel, una furia impotente contra un enemigo que parecía tener todo el poder. ¿Cómo podía un hombre como él, un nadie, enfrentarse a una dinastía construida sobre el crimen y la intimidación? Se sentía atrapado, un ratón en un laberinto diseñado por un gato sádico. La noche siguiente, mientras observaba el horizonte desde la colina, con la desesperación carcomiéndole el alma, vio algo, a kilómetros de distancia, casi imperceptible contra el lienzo oscuro del cielo nocturno. Un finísimo hilo de humo ascendía recto. Era una señal de vida, un vecino, una posibilidad, una aguja de esperanza en un pajar de desolación. La idea se aferró a su mente. No estaba completamente solo en ese páramo. La decisión fue agónica. Dejar la ruina era arriesgado. Dejar el oro era impensable. Era su única palanca. Dejar a Sofía era imposible. La única opción era llevarse todo y a todos, una peregrinación desesperada hacia esa lejana señal de humo. Esperó otra noche, su mente una tormenta de dudas y miedos. Finalmente, la certeza de que quedarse era el mayor de los peligros le impulsó a actuar. Con la oscuridad como única aliada, extrajo la pesada caja de metal de la chimenea una vez más. El peso del oro era una carga terrible y una promesa bendita. Despertó a Sofía con suavidad. «Cariño, vamos a hacer una excursión nocturna», susurró, su voz temblorosa. «Vamos a visitar a un amigo». La mentira le supo a veneno en la boca, pero era el único escudo que podía ofrecerle. Con Sofía a su espalda, la pesada caja en sus brazos y el diario metido en su camisa, Javier abandonó la ruina, adentrándose en la noche desconocida y hostil, guiado solo por el recuerdo de una columna de humo. El viaje a través del campo oscuro fue una tortura para los nervios. Cada sonido era una amenaza amplificada por la negrura. El ulular de una lechuza era un grito de advertencia. El crujido de una rama bajo sus pies
Era el eco de un perseguidor. Javier se movía con una lentitud agónica, el peso de la caja de oro tirando de sus músculos doloridos, el peso del miedo aplastando su espíritu. Sofía, medio dormida, se aferraba a su cuello, su cálido aliento un recordatorio constante de por qué estaba haciendo aquello. La luna, oculta tras las nubes, ofrecía poca ayuda. Se guiaba por la silueta de las colinas contra un cielo ligeramente menos negro y por la dirección en la que recordaba haber visto el humo. El aire olía a tierra húmeda, a tomillo y a romero silvestre, aromas que en otras circunstancias habrían sido agradables, pero que ahora estaban impregnados de la tensión de su huida. Sentía los ojos de la noche sobre él, como si el propio paisaje fuera un espía de Calderón, observando cada uno de sus pasos. Tras casi 2 horas de caminata agotadora, cuando sus brazos temblaban al borde del colapso, la vio, una luz, una pequeña y solitaria ventana iluminada, con un resplandor amarillento y cálido, como una vela en la inmensidad del océano, y junto a ella, una cabaña de piedra oscura de la que ascendía el mismo hilo de humo que había sido su faro. La cabaña era pequeña, casi una extensión de la propia tierra, con un techo de pizarra y una puerta de madera maciza. El alivio fue tan intenso que casi le dobló las rodillas. Había llegado, pero un nuevo miedo le asaltó. ¿Y si esta era la casa de alguien leal a Calderón? ¿Y si estaba caminando directamente hacia una trampa? Se detuvo en la linde del bosque, el corazón latiendo con fuerza, pero la imagen de la sonrisa cruel de Calderón y la amenaza contra Sofía le empujaron hacia adelante. No tenía otra opción. Era esto o la nada. Dejó la caja con cuidado en el suelo, bajó a Sofía y, tomando su manita, se acercó a la puerta y llamó con los nudillos. El sonido de sus nudillos contra la madera pareció atronador en el silencio. Dentro, un perro ladró una vez, un ladrido profundo y grave. Luego, silencio. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. Javier contuvo la respiración. Estaba a punto de darse la vuelta, convencido de su error, cuando escuchó el sonido de una barra de metal deslizándose y la puerta se abrió con un leve quejido. Un hombre anciano apareció en el umbral, recortado contra la luz cálida del interior. Era alto y delgado, encorvado por los años, pero sus hombros eran anchos, su rostro era un mapa de arrugas profundas, y sus ojos, bajo unas cejas blancas y pobladas, eran de un azul sorprendentemente claro y agudo. Sostenía una vieja escopeta de caza con una naturalidad que dejaba claro que no era un adorno. «¿Quién anda ahí a estas horas?», preguntó. Su voz era una grava ronca, pero firme, sin rastro de miedo. Miró a Javier, luego a la niña que se escondía tras sus piernas, y su expresión se suavizó un ápice. «Por favor, señor, necesito ayuda», balbuceó Javier, las palabras tropezando unas con otras por el agotamiento y el pánico. «Mellamo Javier, mi hija y yo. Estamos en peligro». La desesperación en su voz debió de ser evidente. Un hombre, Vicente Calderón, me ha amenazado. Al oír el nombre Calderón, la expresión del anciano cambió drásticamente. La suavidad desapareció, reemplazada por una tensión acerada. Sus nudillos se pusieron blancos sobre la madera de la escopeta. Sus ojos claros se clavaron en los de Javier, buscando algo, evaluándole con una intensidad que le llegó hasta el alma. «Calderón», repitió el anciano, la palabra sonando como una maldición en sus labios. «¿Qué asuntos tiene un forastero con Vicente Calderón?». Hizo un gesto con la cabeza hacia la caja de metal que yacía en la sombra. «¿Y qué es eso que trae consigo?». La pregunta no era de simple curiosidad. Era la pregunta de un hombre que sabía que algunas cajas era mejor no abrirlas nunca. Javier sabía que estaba en un punto sin retorno. Tenía que confiar en ese extraño o estaba perdido. «Es una larga historia. Una historia que empezó hace 80 años», dijo y sacó el pequeño diario de cuero de su camisa. «Creo que la prueba de esa historia está aquí dentro, y en esa caja». El anciano miró el diario. Sus ojos se abrieron de par en par, y un temblor recorrió su cuerpo. Lentamente, bajó la escopeta y la apoyó contra la pared. Extendió una mano temblorosa, no hacia Javier, sino hacia el librito de cuero. «Déjame ver eso», susurró.
su voz ahora cargada de una emoción sobrecogedora. Javier le entregó el diario. El anciano lo tomó con una reverencia inesperada, sus dedos ásperos y callosos acariciando el cuero agrietado como si fuera la piel de un ser querido. Lo abrió, y a la luz de la lámpara de aceite del interior, sus ojos recorrieron la caligrafía desvaída. Un sollozo ahogado escapó de su garganta. «Tomás», musitó. «Dios mío, después de tantos años». Las lágrimas corrían libremente por los surcos de sus mejillas mientras pasaba las páginas con una delicadeza infinita. «Mi padre me hablaba de esto», dijo, su voz quebrada. Era solo un niño, pero recordaba la colecta. Recordaba a Tomás del Pozo. Era un hombre bueno, un hombre valiente. Levantó la vista hacia Javier, y en sus ojos azules había un océano de dolor y de historia. «Mi nombre es Elías Vega, mi familia, los Vega. Estamos en esa lista, ¿verdad?» Javier asintió, mudo. Elías cerró los ojos un momento, como si estuviera reviviendo un viejo fantasma. «Hemos esperado. Mi padre esperó toda su vida. Yo he esperado toda la mía. Esperábamos que alguien encontrara esto. La prueba, nuestra justicia». La palabra justicia resonó en la pequeña cabaña con el peso de 3 generaciones. Javier comprendió que no había tropezado con un simple vecino. Había encontrado al guardián de la historia, al último heredero viviente de la tragedia de Tomás del Pozo. Elías les hizo pasar y cerró la puerta, volviendo a colocar la pesada barra de metal en su sitio. La cabaña era humilde pero impecablemente limpia. Olía a leña quemada, a café y a la cera de las velas. Elías sentó a Sofía, que se había quedado dormida, en un viejo sillón junto a la chimenea y la cubrió con una manta de lana gruesa. Luego se volvió hacia Javier, con el diario todavía en la mano y una expresión de sombría determinación en el rostro. «Ese diario que encontraste es el corazón de la historia, muchacho», dijo, su voz recuperando parte de su fuerza. «Pero no cuenta el final. El final no se escribió. Se transmitió en susurros, de padres a hijos, para que la memoria del monstruo nunca muriera del todo». Se sentó frente a Javier, la lámpara de aceite proyectando largas sombras danzantes en las paredes de madera. «Mi padre era un niño, pero estaba escondido en el granero esa noche, la noche que mataron a Tomás». El corazón de Javier se detuvo. Elías se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador y lleno de un odio antiguo. «El diario no te dijo quién apretó el gatillo. La historia que los Calderón cuentan es que fueron unos bandoleros. Una mentira. Mi padre lo vio, Javier. Lo vio con sus propios ojos a través de una rendija en la madera del granero». Hizo una pausa, y el silencio en la cabaña fue total, roto solo por el crepitar del fuego. No fue un sicario, no fue un matón a sueldo, fue Alejandro Calderón, el abuelo de Vicente. Él mismo vino a la casa de Tomás, le exigió el oro, y cuando Tomás se negó a decirle dónde estaba, él le disparó a sangre fría, delante de su propia esposa. Mi padre escuchó el disparo, vio a Calderón salir de la casa, con la cara pálida pero los ojos brillantes de triunfo. La revelación cayó sobre Javier con el peso de una lápida, explicando la oscuridad, la maldad que parecía impregnar aquella tierra. «Vicente Calderón conoce esa historia», continuó Elías, su voz vibrando con una furia contenida. «Pero su familia no la cuenta como la historia de un asesinato. La cuentan como una leyenda de poder. La historia de cómo su abuelo, un hombre fuerte, tomó lo que era suyo y eliminó a quienes se interponían en su camino. Para Vicente, ese oro no es un robo, es su herencia por derecho de conquista. Por eso lo ha buscado con tanta obsesión durante años. Cree que le pertenece por sangre. Ahora todo encajaba. La arrogancia de Vicente, su desprecio por la vida de Javier, su convicción de que la tierra y todo lo que contenía era suyo. No era solo codicia, era una creencia retorcida y feudal en su propio derecho divino a poseer y destruir. Javier sintió una oleada de náuseas. Se había topado no solo con un criminal, sino con el vástago de una estirpe de psicópatas que se creían por encima de cualquier ley humana o divina. Ahora comprendía la verdadera naturaleza del peligro al que se enfrentaba. «Ese diario», dijo Elías, golpeando el librito con un dedo nudoso, «es la palabra de un hombre muerto, el testimonio de mi padre,
que murió hace años, es solo el eco de un niño asustado. Pero los lingotes... Su mirada se desvió hacia la caja de metal. Los lingotes, con el sello del banco desaparecido, son la prueba física, son el cuerpo del delito, el eslabón que conecta la historia del diario con la fortuna de los Calderón. Sin ellos, un buen abogado podría desacreditarlo todo. Con ellos, no hay escapatoria. Javier asintió, comprendiendo la terrible lógica de la situación. Su huida no había terminado. Tenía que recuperar el resto del oro. Había cometido un error al dejarlo atrás. «Cometí un error», dijo en voz alta. «Dejé la mayor parte de los lingotes escondidos en la chimenea. Solo traje uno como prueba». Elías le miró fijamente, y en sus ojos no había reproche, sino una nueva urgencia. «Entonces tienes que volver», dijo simplemente, «ahora mismo». La idea de volver a esa casa oscura y maldita le helaba la sangre, pero la determinación en los ojos de Elías era contagiosa. Ya no estaba solo. Tenía un propósito que iba más allá de su propia supervivencia. Era parte de una historia más grande, una batalla que se había librado durante casi un siglo. «Yo cuidaré de la niña», dijo Elías, su voz firme. «Estará más segura aquí que en ningún otro sitio. Tú ve rápido, antes de que amanezca, o antes de que Calderón decida que no quiere esperar una semana». Javier miró a Sofía, durmiendo pacíficamente junto al fuego, segura y cálida por primera vez en días. Luego miró a Elías, a ese anciano que era la memoria viva de su pueblo. La gratitud y una nueva resolución llenaron su corazón. «Volveré antes del amanecer», prometió. Dejó el lingote y el diario sobre la mesa, junto a Elías, y sin decir nada más, volvió a abrir la puerta y se deslizó de nuevo en la noche, esta vez corriendo, con un nuevo fuego en su interior. Mientras tanto, en una lujosa finca a 20 kilómetros de distancia, la paciencia de Vicente Calderón se había agotado. La negativa de aquel miserable ocupa le había estado carcomiendo. No era por el dinero, era por el principio, era por el desafío a su autoridad. Su intuición, la misma intuición depredadora de su abuelo, le decía que Javier había encontrado algo. La negativa no era la de un hombre desesperado, era la de un hombre que de repente tenía opciones. Y en esa tierra, la única opción que podía dar tanto valor a un montón de piedras era el oro de la familia. La leyenda. No podía arriesgarse a que aquel don nadie fuera a la policía o intentara venderlo. Había que actuar rápido y de forma decisiva. Cogió su teléfono y marcó un número. «Manolo», dijo sin preámbulos, «coge a Luis y un par de bidones de gasolina. Quiero que vayáis a la vieja finca de los Pozo. Quemadlo todo. La casa, las pruebas y a quien quiera que esté dentro. No quiero que quede ni el polvo». Azú. Javier corrió por el campo, la adrenalina anulando su agotamiento. El camino de vuelta a la ruina le pareció mucho más corto. Conocía la oscuridad ahora y ya no le tenía miedo. El miedo había sido reemplazado por una rabia fría y una determinación de acero. Llegó a la colina sin aliento, el corazón martilleando. La ruina estaba allí, una silueta negra y silenciosa contra el cielo. Se deslizó dentro como una sombra. El aire frío y mohoso, ahora extrañamente familiar, fue directamente a la chimenea y, con manos expertas, quitó la piedra. La cavidad estaba allí, esperando. Metió los brazos y agarró la pesada caja de metal. El esfuerzo de levantarla fue inmenso, pero la fuerza de su propósito le sostuvo. Con la caja en sus brazos, se dio la vuelta, listo para emprender el camino de regreso a la cabaña de Elías, hacia la seguridad, y fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido que le heló la sangre y detuvo su corazón en seco, el motor de una camioneta acercándose. El pánico lo golpeó con la fuerza de un mazo. Soltó la caja, que cayó al suelo con un ruido sordo y metálico que resonó en toda la casa. Corrió hacia la ventana delantera y se asomó. 2 haces de luz cruda barrían el camino de tierra, acercándose rápidamente. Era una vieja camioneta, traqueteando y levantando una nube de polvo. Se detuvo bruscamente al pie de la colina. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico y 2 figuras de hombres corpulentos bajaron. Incluso en la oscuridad pudo ver que llevaban algo en las manos. Bidones. El olor le llegó un segundo después, débil al principio, pero inconfundible,
arrastrado por la brisa nocturna. Un olor químico, penetrante y volátil. Gasolina. La orden de Calderón había sido clara, y sus secuaces no estaban perdiendo el tiempo. No venían a negociar, venían a borrar la casa y a él con ella del mapa. La trampa se había cerrado. Un terror animal y visceral se apoderó de él. Tenía que salir de allí. Cogió la caja de metal, sus músculos gritando por el peso, y corrió hacia la parte trasera de la casa. Era la única zona cuyo techo no se había derrumbado por completo. Una pequeña habitación que quizás había sido una despensa. Tenía una única ventana, pequeña y alta, cuyos cristales estaban milagrosamente intactos, aunque cubiertos de mugre. Podía oír las voces de los hombres afuera, voces graves y ásperas. Rodea por la parte de atrás, Luis. Asegúrate de que no se escape por ahí. No te preocupes, este pobrecillo no va a ningún lado. El sonido de la gasolina siendo vertida sobre la madera seca y las paredes de piedra le llegó claramente, un chapoteo siniestro que era la banda sonora de su propia muerte. El olor era ahora abrumador, llenándole los pulmones, haciéndole sentir mareado. No tenía tiempo. Dejó la caja en el suelo, buscó una piedra grande entre los escombros y, sin pensarlo dos veces, la lanzó con todas sus fuerzas contra el cristal de la ventana. El sonido de los cristales al romperse fue explosivo, una cascada de fragmentos afilados que llovieron sobre el suelo. Afuera, uno de los hombres gritó: ¿Qué ha sido eso? ¡Está dentro! Debe de estar en la parte de atrás. ¡Rápido, prende el fuego! Javier no esperó a oír más. Subió la pesada caja al alféizar de la ventana, un esfuerzo que casi le desgarró los músculos de la espalda. Luego, se subió él mismo, cortándose las manos y los brazos con los bordes afilados del marco roto. Saltó al exterior, cayendo de forma desgarbada sobre la maleza espinosa. El dolor agudo en sus manos y en su tobillo apenas se registró en su cerebro inundado de adrenalina. Agarró la caja y empezó a correr, cojeando, hacia la protección del bosque oscuro que se extendía detrás de la casa. Justo cuando se adentró en la primera línea de árboles, un sonido le hizo volverse. Fue un hum, gutural y profundo, como el aliento de un dragón. Una bola de fuego anaranjada y amarilla surgió de las ventanas y los agujeros del techo de la ruina, iluminando la noche con un resplandor infernal. Las llamas, alimentadas por la gasolina y la madera podrida de décadas, treparon por las paredes de piedra con una velocidad aterradora, devorándolo todo. El calor le golpeó la espalda incluso a distancia. La casa que había sido su prisión y su santuario se estaba convirtiendo en una pira funeraria. Las sombras de los dos hombres se recortaron contra el fuego, observando su obra, seguros de que su víctima estaba atrapada dentro. Sin mirar atrás de nuevo, Javier se adentró más en la oscuridad del bosque, el resplandor de las llamas parpadeando entre los árboles, corriendo desesperadamente, con el peso del oro y de la justicia en sus brazos, hacia la lejana y solitaria luz de la cabaña de Elías Vega. Javier irrumpió en la cabaña como una aparición del infierno, un espectro de hollín y terror. El olor acre del humo y la gasolina se aferraba a él, una náusea química que llenó la pequeña estancia. Sus ojos estaban desorbitados por el pánico. Un corte en su frente sangraba lentamente, trazando un camino carmesí a través de la suciedad. «Fuego. Le han prendido fuego», jadeó, el aire quemándole los pulmones, apoyándose exhausto en el marco de la puerta. Elías, sin decir una palabra, lo arrastró dentro y aseguró la pesada barra de metal. La visión del estado de Javier era toda la confirmación que necesitaba. El anciano se movió con una rapidez sorprendente. Fue hacia un viejo teléfono negro de baquelita y marcó un número de memoria. La conexión crepitó con estática. Fiscalía Anticorrupción. La voz era neutra, profesional. «Póngame con la fiscal Garrido», ordenó Elías, su propia voz convertida en un acero frío y afilado. «Dígale que Elías Vega llama, que la hora ha llegado, el tesoro de los Calderón ha salido a la luz, y el fantasma de Tomás del Pozo pide sangre». Colgó el auricular con un golpe seco. La promesa de una reunión secreta estaba hecha. El corazón de Javier martilleaba contra sus costillas,
un tambor de guerra que anunciaba el fin de su huida y el principio de la batalla. La reunión no tuvo lugar en una fría oficina gubernamental, sino en el sagrado silencio de una ermita abandonada a las afueras del pueblo más cercano. La fiscal Garrido, una mujer de unos 40 años con una mirada penetrante que parecía capaz de leer las almas, les esperaba sola, sentada en un banco de madera carcomida. El aire olía a incienso frío, a piedra húmeda y al polvo de los siglos. La única luz provenía de una alta ventana ojival que filtraba la pálida luz del amanecer. Javier, aún temblando, colocó la pesada caja de metal sobre el altar de piedra. El sonido metálico resonó en la nave vacía. Con manos torpes, sacó el diario y el único lingote que había llevado en su primera huida. Garrido no dijo nada. Se puso unos guantes de látex, tomó el diario con un cuidado infinito y examinó las páginas. Luego levantó el lingote, sopesando su densidad, sus ojos fijos en el sello del banco desaparecido. El silencio se estiraba, cargado de 80 años de injusticia. Finalmente, levantó la vista y asintió una sola vez. «Con esto podemos empezar», dijo su voz, firme y segura, rompiendo el hechizo del tiempo. Era el sonido de la maquinaria de la justicia poniéndose en marcha. El amanecer siguiente, la lujosa finca de Vicente Calderón, La Giralda, fue despertada no por el canto de los pájaros, sino por el estruendo de un ariete contra sus puertas de roble macizo. Vehículos sin distintivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil habían bloqueado todas las salidas, sus ocupantes moviéndose con la eficiencia silenciosa y letal de los depredadores. El sonido de las botas tácticas sobre el mármol pulido y los gritos de Guardia Civil al suelo reemplazaron la calma opulenta de la mansión. Vicente Calderón fue sacado de su cama, su rostro una máscara de furia incrédula, su pijama de seda una ridícula burla de su poder ahora evaporado. Mientras le ponían las manos en la espalda, su mirada se cruzó con la de la fiscal Garrido, que estaba de pie en el umbral de su dormitorio. En sus ojos no había triunfo, solo la fría e impersonal satisfacción del deber cumplido. La fortaleza que su abuelo había construido sobre cimientos de sangre y miedo se derrumbaba en cuestión de minutos, bajo el peso aplastante de la ley que siempre creyeron poder ignorar. Bajo las duras luces fluorescentes de una sala de interrogatorios, despojado de su traje y su arrogancia, Vicente Calderón era solo un hombre viejo y asustado. Intentó fanfarronear, amenazar, invocar nombres poderosos, pero sus palabras se estrellaban contra el muro de calma profesional de la fiscal Garrido. Ella simplemente deslizó el diario de Tomás del Pozo a través de la mesa de metal. Reconocemos la caligrafía de sus libros de cuentas familiares, señor Calderón, los que encontramos en su caja fuerte. Luego puso sobre la mesa las transcripciones del testimonio jurado de Elías Vega, el hijo de un testigo presencial del asesinato de Tomás del Pozo. Y finalmente, una foto de los 24 lingotes de oro, el fruto de una extorsión masiva que su familia ha disfrutado durante casi un siglo. Calderón palideció, la sangre abandonando su rostro. La red de mentiras y poder tejida durante generaciones se deshizo ante sus ojos. El sonido metálico de las esposas al cerrarse sobre sus muñecas fue el epitafio de la dinastía Calderón, un eco tardío del disparo que resonó en esa misma tierra 80 años atrás. El juicio fue rápido y devastador para el clan Calderón. El diario, corroborado por los registros financieros descubiertos y el testimonio conmovedor de Elías, llevó a la condena de Vicente por conspiración, extorsión y su implicación directa en el encubrimiento del asesinato histórico. El oro, como producto de un delito cuyo plazo había prescrito, fue declarado decomisado por el Estado. Por un instante, el corazón de Javier se hundió. Sintió el frío de la miseria amenazando con volver, pero entonces llegó el fallo del Tribunal Civil. La ley era clara. Como descubridor del tesoro en una propiedad privada de su legítima titularidad, y dado que no existían herederos legales directos del depositario original con derecho a reclamarlo, el valor íntegro de los activos le era adjudicado. El golpe del mazo del juez sonó como un trueno en la silenciosa sala del tribunal. El sonido que separaba su vida anterior de la nueva. De un plumazo, Javier, el mozo de almacén desahuciado,
se había convertido en multimillonario. La magnitud de la cifra era tan astronómica que su mente se negaba a procesarla. Era libre. Su primera noche de libertad no la pasó en una mansión, sino en la anónima suite de un buen hotel. El aire olía a limpio, a sábanas de algodón egipcio y al sutil aroma del jabón de lujo. Desde el baño escuchaba un sonido que era la música más bella del mundo, la risa cristalina de Sofía, chapoteando en una bañera llena hasta los bordes de agua caliente y montañas de espuma. Era un contraste tan brutal con el frío y la suciedad de la ruina que a Javier se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sentó en el borde de la cama, una cama blanda y enorme, y sintió cómo la tensión que había agarrotado sus músculos durante meses, durante años, finalmente comenzaba a disolverse. Por primera vez, no sentía el nudo del hambre en su estómago, ni el peso del miedo sobre sus hombros. Pidió al servicio de habitaciones todo lo que Sofía quiso, sin mirar los precios. Verla comer un postre de chocolate con una sonrisa que le manchaba toda la cara fue el primer y más dulce dividendo de su recién encontrada fortuna. El alivio era una ola cálida que lo inundaba todo. Un mes después, Javier estaba de pie en la colina junto a Elías. El olor a quemado había desaparecido, reemplazado por el aroma a tierra removida y a pino. Donde antes estaba la ruina, ahora había topógrafos y arquitectos. Le explicó su plan a Elías, cuya mano arrugada apretaba su hombro con gratitud. Primero, un fondo fiduciario inexpugnable para garantizar el futuro de Sofía, su educación, su vida. Segundo, en esa misma colina, construirían una casa nueva, un hogar lleno de luz y seguridad. Pero el grueso de la fortuna, el verdadero propósito del oro sería otro. Crearía una fundación, la Fundación Legado de Tomás del Pozo. Su misión: ofrecer subvenciones y microcréditos sin interés a los pequeños agricultores de la comarca, para que pudieran comprar sus propias tierras, modernizar sus equipos y nunca más ser víctimas de depredadores como los Calderón. Elías lloró en silencio, no con el dolor del recuerdo, sino con la paz de ver la justicia, 80 años después, florecer de las cenizas de la tragedia de su familia. El oro volvía a su gente. La nueva casa se levantó sobre los cimientos de la antigua, pero no era una reconstrucción, era una resurrección, de diseño moderno pero respetuoso con el paisaje, con grandes ventanales que se abrían a las colinas extremeñas. La casa era un faro de vida. El aire olía a césped recién cortado y a las rosas que Javier había plantado a lo largo del camino de entrada. Ya no había silencio fúnebre, sino el sonido más alegre del mundo, las risas de los niños. Sofía, que ya no tosía, corría por el jardín con sus nuevos amigos, hijos de las familias de la zona. Elías, sentado en un balancín en el porche, más erguido y con una luz nueva en su mirada, les contaba viejas historias del campo, pero ahora eran cuentos de resiliencia, no de pérdida. El pozo, que Javier había mandado perforar a gran profundidad, ahora ofrecía agua fresca y abundante, un símbolo de la nueva vida que brotaba de la tierra que una vez fue sinónimo de muerte y desesperación. La propiedad ya no era una tumba, era una cuna, el comienzo de un nuevo legado. Dentro de la casa, una larga mesa de roble estaba cubierta con un festín. El olor a pan recién horneado, a cordero asado y a vino de la tierra, llenaba el ambiente cálido y luminoso. Javier, de pie a la cabecera, servía los platos, su rostro relajado en una sonrisa que ya no era forzada. A la mesa no solo estaban él, Sofía y Elías, sino también los descendientes de los Montero, los Solís y las otras familias del diario. Javier los había buscado uno por uno, ofreciéndoles la ayuda de la fundación, cerrando un círculo que había permanecido abierto durante casi un siglo. La conversación era un murmullo feliz de gratitud y camaradería. Javier miró a Sofía, sus mejillas sonrosadas por la comida y la alegría, y sintió una paz tan profunda que casi dolía. La memoria de sí mismo contando las últimas monedas sobre la mesa de una cocina mugrienta, con el estómago vacío y el corazón lleno de pánico, se sentía como un sueño lejano, la historia de un hombre completamente diferente. Había encontrado no solo una fortuna, sino una familia. Mirando por la ventana hacia su tierra, ahora fértil y llena de promesas,
Javier comprendió la verdad. El verdadero tesoro nunca fue el oro en sí, sino la oportunidad que le brindó, la de restaurar la justicia, la de construir un futuro no sobre la riqueza, sino sobre la decencia. Su viaje desde las profundidades de la desesperación hasta este instante de redención se había convertido en un testamento del inquebrantable amor de un padre y del poder del coraje para enfrentarse a la oscuridad. La historia de Javier y el oro de los Calderón se transformó en una leyenda local, un recordatorio de que, aunque algunas injusticias tarden generaciones en sanar, la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino hacia la luz. ¿Crees que el destino nos pone a prueba para revelar quiénes somos realmente? Relatos como el de Javier nos demuestran que incluso en la más profunda oscuridad, un solo acto de valentía puede cambiarlo todo. Si quieres más historias que te conmuevan y te mantengan en vilo, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que descubriremos a continuación.